buenas tardes, bienvenidas a las personas que se van uniendo a nuestro live el día de hoy con el tema Gestiona tus emociones de la mano del doctor Santiago Rojas. Vamos a invitarlo a nuestro... Bienvenidos. Hola María Gordillo, buenas tardes doctor, ¿cómo estás? Bienvenido una vez Bien, más. gracias. Pero ¿Cómo mira que vas? no te veo. Voy a ver si me salgo y entro y te veo porque no te veo en este momento, pero hola, Listo, voy. dale. Bueno, mientras tanto vamos a saludar a las personas que se van uniendo. Buenas tardes. Recuerden que el tema de hoy es gestiona tus emociones. Todos en alguna vez nos hemos preguntado cómo gestionar las emociones. Entonces hoy lo vamos a aprender de la mano del doctor Santiago Rojas. Listo, ahora sí. Hola doctor, ¿no me ves? No te veo. Así. Yo te veo ahí, perfecto. Sí, bueno, está bien. Yo ya te vi hace un segundo, pero el resto no te voy a ver. Y no importa, aquí estamos. Bueno, entonces empecemos hoy con nuestro tema, gestionar tus emociones. Empecemos por lo que es una emoción, etimológicamente, emotion, energía en movimiento. Y lo podemos decir de una manera más simple como un impulso que nos lleva a actuar, o sea, es lo que nosotros sentimos para actuar. ¿Cómo se generan las emociones? La otra vez que hablamos de esto hace unas semanas, yo les contaba que uno tenía un pensamiento y ese pensamiento producía un resultado en el cuerpo que era experimentado por secreciones como emoción. Las emociones se sienten en todo el cuerpo, más en unas partes que otras y depende del tipo de emoción. Pero, digamos, uno no tiene claro dónde piensa, pues uno lo asocia a la cabeza, sí, pero no es que diga yo pienso aquí, pero cuando uno siente rabia, siente miedo, el cuerpo lo siente. Entonces, resulta que el Buda hablaba muchísimo de esto. Entonces, de la primera, digamos, seguramente en la India también, Shiva, en la historia que se cuenta, pues el Adi Yogi también habló, pero así como la estructura de toda la forma de las emociones y de todo esto fue el Buda. Eso pasó por muchos años, ahí oculto para muchos de Occidente, y en Occidente se empezó a hablar de las emociones como grupos de primarias y secundarias. Entonces, si uno va a ver intensamente uno, encuentra 5 emociones primarias, que son la rabia, que son el temor, que son la tristeza, que son la felicidad y el asco. E incluso algunos autores hablaban de una sexta emoción, que es la sorpresa. Muchos más autores han ido utilizando eso y cuando las mezclan tenemos emociones secundarias y todo eso ha sido muy empírico y siempre se ha tenido la idea porque hubo un investigador que estuvo en Papúa Guinea y estuvo también en Wall Street y dijo que las emociones eran automáticas, eran primarias, pero ya en los últimos 20 años la neurociencia no está de acuerdo con esto. La neurociencia está diciendo, primero, las emociones no son respuestas absolutas y equitativas para todo el público de la misma manera. Y la forma de decirlo es, por ejemplo, ¿qué lado te gusta a ti? ¿Qué lado te gusta, Karen? Eh, Mi lado del cuerpo, ¿sí? No, ¿qué helado? Helado Helado, te entendí, helado. A mí helado me encanta de vainilla, soy sencillita. ¿ves? Y a mucha gente la vainilla le parece sin sentido. Entonces a ti la vainilla te genera unas emociones particulares por el gusto, que además hay que diferenciar gusto de sabor. El gusto es algo orgánico y el sabor es algo mucho más complejo, que requiere toda una intervención de muchas áreas del cerebro y no solamente la sensibilidad de la lengua. Entonces, digamos, yo podría comer helado de vainilla, no me parece una mala idea, pero no sería el que yo escogería si tuviera la oportunidad de escoger. Tampoco como muchos helados, pero digamos algo que me gusta y me produce una emoción. Y cuando como helado tengo una satisfacción especial porque me acuerdo siempre de mi papá. Ese es como el recuerdo más claro que me da comer un helado. Mi papá nos llevaba a comer helados. Entonces, para mí el helado, así fuera de vainilla, pero digamos ya por gustos otros, aunque me podría lo comer sin problema, pero no por uy. Entonces me produce emociones, pero la vainilla ni el helado tienen la posibilidad de producir las mismas respuestas en ti que en mí. Así que lo que significa que la respuesta está muy condicionada por la historia de la persona y vamos a explicarla. ¿Por qué cuento esto del helado? Esto puede servir para cualquier cosa. Si pasa algo, por ejemplo, en una condición de un partido de cualquier deporte,
Los que son de un equipo disfrutan un gol cuando es a su favor y los del otro no. Y no es el gol el que tiene el poder de producir esa emoción. Eso es lo que quiero decir. Las emociones nosotros las consideramos que son respuestas automáticas e involuntarias para muchos y sobre todo algunos dicen inconscientes, pero no es eso. Las emociones son impulsos para actuar, vamos a decirlo de una manera sencilla, que nos permiten experimentar lo que nuestro pensamiento está produciendo. Pero ahí viene la clave. ¿Qué produce las emociones? ¿Cómo se producen? Se producen basadas en algo que se llaman, y esto es importante utilizar esta palabra, los conceptos. Y cuando uno puede trabajar profundamente durante un periodo de tiempo prolongado, y no estoy hablando de años, pero sí de varias semanas, el trabajo con los conceptos, uno puede modificar los conceptos y empezar a experimentar totalmente las emociones de manera distinta. Voy a explicarlo de la manera que mejor lo explicarían los neurocientíficos, y es, tú experimentas la vida, Nazaret Castellano lo dice todo el tiempo, que es una neurocientífica española, nosotros no vemos la vida como es, sino como somos, lo dice todo el tiempo. Lisa Feldman, que es la que empieza a hablar de estos temas de los conceptos o que los empieza a estructurar, dice, nosotros describimos al mundo, lo describimos de acuerdo a la percepción y lo percibimos de acuerdo a los conceptos que tenemos frente a esto. ¿Y los conceptos qué es? Una categoría que yo le doy. A mí me gusta utilizar una de las formas más fáciles de entender. Hola Santiaguito y la nena que sus no, que no, me imagino que no sé su nombre, debe ser. Es un placer verlos. Esa nena se llama Karen. Mucho Buenas gusto, noches. Karen, bienvenido. Es Karen, sí, la nena que nos está, que no es una nena, pues, pero como él la dijo, yo textualmente estoy leyendo, ¿eh? ¿Qué esencias del Dharma puedo usar para el tema de hoy, gestionar las emociones? Bueno, yo creo que todas las esencias del Dharma nos ayudan a gestionar las emociones. Porque lo que nosotros creemos es que tenemos que controlarlas, como controlamos el cuerpo, pero no quiero ir todavía por allá, sino más bien que tenemos es que aprender a sentirlas y gestionarlas. Por eso dice Miladis que no conocía tu nombre. Bueno, pues ella se llama Karen. Entonces, vayamos a lo sencillo. Esto se aprende. Esto es un proceso un poquito más complejo y si alguna persona hace ese taller que hacemos el 21, lo explico mucho mejor y los acompaño 42 días para que desarrollen una estrategia. Algo que se ha visto que es profundamente útil cuando uno empieza a desarrollar la capacidad, dos cosas, de crear emociones y de usarlas conscientemente. O sea, yo puedo crear una emoción, por ejemplo, de ante cualquier experiencia de la vida, crear una emoción. Cuando hablábamos hace un par de días, 2 días de la libertad, decíamos que nosotros tenemos la libertad, y eso por eso juntamos lives, la libertad de decidir cómo vamos a experimentar este momento. Y para que yo pueda tener esa libertad consciente y usarla, mejor dicho, la tengo pero no la uso, he de conocer cómo crear ese estado de bienestar interior para experimentarlo. Y eso, por ejemplo, hay muchas definiciones de felicidad. Entonces, la gente, por ejemplo, yo quiero experimentar esto con felicidad, pero bien, hay que entender cómo lograr la felicidad. Y hay definiciones como que la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Bien, es fácil. Otros dicen, la felicidad es realidad menos expectativas, o sea, más expectativas menos felicidad, si hacemos ecuaciones matemáticas. La felicidad es la distancia entre mi realidad y lo que yo espero, que es la expectativa, otra forma de decir. Entonces, yo he de crear algo para experimentarla y eso que he de crear está basado en los conceptos. Entonces, ¿qué es un concepto? Es una categoría. Este taller es virtual, estoy en Santa Marta o qué herramientas puedo adquirir para hacerlo. Sí, es virtual, pero también es presencial. No dicho, sin el pero, es presencial y virtual. Ahí acaba de poner Karen el tema del teléfono si les interesa. Pero sigamos avanzando. Yo les voy a dejar unos tips que pueden ser útiles, hagan o no hagan el taller. Lo que quiero es explicar que esto no es algo que se le ocurrió solamente a alguien por iluminación, sino es un trabajo científico y también el trabajo del Buda, y que lo diseñó hace 5.000 años, imagínense, pero que ahora la historia, hace, perdón, 2.500 años,
y que seguramente dijeron en la India hace 5.000 también de alguna manera, pero que ahorita lo podemos trabajar de una manera mucho más consciente, es lo que quiero decir. Entonces, vayamos otra vez a la idea esencial. ¿Qué es un concepto? Es la categoría con la que yo valoro algo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un concepto de frío, que no quiere decir que haya o no haya frío, pero tengo un concepto. Por ejemplo, ¿tú qué opinas del frío? ¿Te gusta o no te gusta? Sí me gusta. Bien, entonces tú tienes un concepto favorable del frío. De pronto una persona que viva en una tierra muy caliente, el concepto del frío es muy desagradable. No estoy diciendo que sea seguro, pero es suponiendo ese ejemplo. Y, por ejemplo, entonces el concepto tuyo del calor, ¿cuál es? Casi no me gusta. ¿Ves? Entonces tienes un concepto desfavorable. Pero fíjate que eso cambia, ¿eh? Con toda seguridad dices, de pronto no me gusta, pero si te digo, oye, te voy a conseguir un paseo a las Islas Maldivas y va a ser calor, tú dices, ¿cómo lo vivirías? La verdad lo disfrutaría porque estoy haciendo algo diferente a lo cotidiano. Pues no importa en ese momento el calor, entonces como que trato de disfrutar ese momento de disfrutar y compartir. Fíjate lo interesante que acabas de demostrarnos con algo tan sencillo. Tienes un concepto desfavorable del calor, pero hay un concepto mayor que dice, ahí voy a disfrutar. ¿Qué emociones te generó la sola idea frente al calor que era desagradable, o por lo menos no agradable, y la sola idea de un plan de vacaciones en una isla especial? ¿Qué sensaciones Pues tuviste? me ¿Qué genera, emociones? pues ¿Sí? me genera mucha felicidad, digamos, porque pues es un momento para salir de la rutina, entonces como que está el entusiasmo de hacer algo diferente y también la sorpresa de saber qué va a pasar en ese paseo. Bien, entonces, mira, ahí trabajaste y es bien bonito, usaste una emoción fundamental que es la sorpresa, que es una emoción intermedia. Cuando uno se pone a investigar del tema, y a mí es un tema que me apasiona, yo recuerdo que siempre, que el primer libro que yo quería escribir cuando estaba en la universidad, y así lo iba a titular, se llamaba Las emociones me dominan, porque evidentemente sentía que las emociones me desbordaban frente a un examen, me paralizaba muchísimo, frente a exponer al público. Hoy en día hago todo esto y la gente no creería lo que estoy diciendo. Y frente a muchas condiciones de la vida, las emociones me dominaban. Y yo quería escribir ese libro y por eso me puse a investigar. Había un autor que se llamaba Whitaker que decía que las emociones son la sal de la vida, como quien dice la que les da sabor, porque la sal lo que hace es darle sabor a las cosas. Y desde entonces me encantó el tema. Y desde entonces he ido estudiando, luego conocí Krishnamurti, conocí el budismo y empecé a mirar las emociones de un lugar totalmente distinto de lo que aprendí en la universidad, como estas respuestas reactivas, automáticas, inconscientes e involuntarias, cada vez más complejas. Y hoy en día las entiendo desde un lugar muy diferente y eso es lo que quiero compartir. Y esta autora, Lisa Feldman, Aceret Castellanos, Antonio Damasio y muchos otros personajes a lo largo de los años, Facundo Nanes, todos han ido explicando cosas neurocientíficas muy interesantes, pero la teoría particular dice esto. Si tú puedes cambiar, o sea, ¿cómo hace uno para gestionar las emociones? ¿Cómo hace uno para hacerse dueño? Cuando yo gestiono algo es porque lo puedo gestionar. Gestiono mi empresa, gestiono mi carro, gestiono mi alimentación, porque tengo la capacidad de ejercer la acción de una manera decidida. Eso es lo más importante. Por interés lo disfruta, claro. Aquí le dicen a Milades. Es que eso es lo importante. El concepto de ella de que va a encontrar bienestar produce la sensación de bienestar aún pasando por encima de un concepto de malestar que le da el calor. Es lo que quiero que vean con un ejercicio tan sencillo. Ahora, esto no va a funcionar por el deseo, no, porque el deseo viene de la carencia, es otro capítulo distinto. Esto viene por el concepto que me genera esa posibilidad. Hola, mi querida Carmen. El concepto que me genera esa posibilidad, cuando yo modifico el concepto y me hago dueño de los conceptos, y eso es un trabajo que requiere un tiempo para crear conceptos adecuados. Por ejemplo, yo tengo un concepto inadecuado del tráfico. El tráfico, cualquier persona diría eso. Me produce dolor de cabeza, me produce cansancio, detesto. Esos son puros conceptos. Pero si uno está con la persona que quiere estar y uno tiene y se va en el tráfico y hay un atasco y uno quiere estar con esa persona, pues es una delicia. Que hay un atasco, vamos a estar más tiempo. O está interesado incluso
en escuchar una noticia que están dando, lo que sea. Y uno está interesado en ese momento, ese otro panorama desagradable cambia porque el concepto lo domina. Lo que no nos damos cuenta es que decidimos de manera involuntaria los conceptos. Entonces hay que aprender a crear conceptos, hablando acompañado, de acuerdo. Desde Melbourne, hola Sandri Bau. Esto es muy interesante porque, aunque suene menos práctico para las personas, es lo más práctico para que tú puedas gestionar las emociones. Obviamente esto tiene una dinámica específica. Lo primero es que hay que entender cómo funciona el cerebro. El cerebro es un órgano predictivo. El cerebro todo el tiempo está anticipando, si no, no lo podría lograr. Entonces tú dices, me voy a ir mañana de viaje a otra ciudad. Y tu cerebro, como cualquier empresa, hace una predicción. Y dice, uy, pero es que en esa ciudad hace un calor y yo odio el calor. Sí, pero voy a estar en un paseo delicioso. Entonces, todos esos conceptos que tienes hacen una predicción. Y aquí viene lo más importante que todo el mundo quisiera yo que entendiera. ¿Se acuerda? Aquí se toma más Felipe Jiménez, quien no sé qué, ya no lo vi el domiciliario. Desde México, mi querida Esmaya. Sandra se llama ella, Sandra Milena. Entonces, miren esto tan importante. Y aquí es la clave de todo lo que nosotros podemos transformar. El ser humano, cuando simula algo, ya lo experimenta. Acabo de demostrarlo con Karen, por eso lo quise hacer antes y ella no sabía. Cualquier persona lo puede hacer. Uno, específicamente, Harold, Lola, desde Pasto, uno siempre lo que experimenta internamente es la simulación de lo que va a ocurrir. Mi hijo no me quiere, me va a regañar el jefe, seguro va a estar muy desagradable el sitio, esa comida no me va a gustar, me va a caer pesado. Inmediatamente mi cuerpo, y esto se llama predicción, simulación y comparación. Mi cerebro predice, pero al mismo tiempo que predice, yo les voy a explicar en el curso todas las redes neurológicas, los voy a aburrir un rato durante unas 2 horas para que vean todo el sustento científico que tiene esto, pero aquí lo estoy diciendo de una manera muy resumida. El cerebro predice a través de una red que se llama la interoceptiva, la red de control, todo lo que está ocurriendo, lo que tiene primero se llaman sensaciones, luego percepciones, no voy a ahondar más ahí, pero en resumen, tengo un concepto sobre algo, me expongo a esa posibilidad, hago una predicción sin darme cuenta e inmediatamente mi sistema corporal lo empieza a simular. Y esa simulación hace que yo la experimente como realidad. Y lo empiezo a experimentar si realmente no me quiere. Si realmente él dice eso, pero es porque tal cosa. Él hace eso por tal cosa. Ella hace, y así nos pasa toda la vida. Vivimos permanentemente experimentando simulaciones por predicciones. Y eso se puede modificar, por supuesto. Podemos decidir qué predicciones hacer, no involuntariamente, y decidir qué conceptos generar sobre cada cosa. Y hay 3 conceptos mágicos que se aprenden y se desarrollan. El concepto de estar dispuesto a aprender porque es una oportunidad. Un concepto que es fundamental, que es el del asombro, y hay que aprender a asombrarse. Y otro concepto fundamental que se llama el de la gratitud. Cuando uno vive con esos 3 conceptos, entonces, fíjate el ejemplo diferente, esto con cualquiera de las condiciones de lo que acabamos de decir. Tú tuviste el concepto del calor inadecuado, pero tuviste el asombro, la sorpresa hasta el asombro de poder ir allá, de la idea. Solo fue la idea, solo fue un concepto que se volvió una simulación. Y tuviste la gratificación de la oportunidad de darte algo. Inmediatamente tu estado de bienestar cambió. Estando sentada aquí, escuchando esto y en un diálogo que estamos construyendo. Tu simulación fue experimentada como beneficio. Si aprendemos a generar simulaciones conscientes a través de conceptos, algo que se va desarrollando día a día, paso a paso, el resultado es absolutamente arrollador. Porque apenas tú tengas cualquier tipo de emoción, lo que vas a hacer es sentirla. Pero cuando la sientes sin querer rechazar, vas a sentirla, gestionarla usándola. Gratitud, asombro y disposición al aprendizaje. O sea, cuando tú estás en una cosa muy difícil, esto es bien interesante. Si tú estás en una dificultad muy grande, la que sea, hay un trancón, hay una enfermedad, hay un dolor emocional,
hay una experiencia traumática. Y tú dices, el concepto que tú generas, no es que lo digas, es que es un concepto y les voy a explicar cómo se genera esa condición consciente del concepto. Estoy dispuesto a aprender de esto. Mira lo que hace un niño. Un niño vive en disposición a aprender y por eso aprende. Aprende un idioma, aprende un código de vida, aprende miles de cosas y aprende cosas obviamente que no solamente son de conocimiento, sino de comprensión, que es mucho más interesante. O sea, cambia modelos, que eso es lo que hace el asombro. El asombro nos cambia un conocimiento por una comprensión, que es cambiar un modelo. Esto está muy bien definido y muy bien estructurado. Y como el Buda decía, si uno hace estas cosas, obtiene este resultado. Si uno hace otras cosas, no tiene ese resultado. Entonces, si uno lo hace, funciona. Si no lo hace, no funciona. Claro, hace falta la disposición, que es la disposición, que es ver todo como una oportunidad. Entonces, tengo esta dificultad, tengo esta adversidad, tengo esta crisis existencial. Voy a parar un instante y voy a vivirlo desde el concepto de que es una oportunidad de aprender algo. ¿Qué? Una oportunidad. Esto es una oportunidad de lo que sea. Voy a decidir qué estoy dispuesto a aprender. O también ver lo que no es la oportunidad de aprender y salirme de allí, pero no involucrarme. Una parte clave de esto, mi querida amiga Karen, tiene que ver con el manejo del yo. ¿Tú qué sientes que es el yo? Porque esos son todos los temas que vamos a desarrollar mejor, pero el tema de los conceptos es uno, el tema del yo es otro poderosísimo, y un tercer tema, hay más, que vamos a desarrollar, tiene que ver con el lenguaje del corazón, con el sentir el corazón, con escuchar el corazón, porque vamos a hacer trabajo sobre eso, que insisto, no es solo un día, yo un día les doy la teoría y les voy mandando todos los días una práctica, una práctica, una práctica, que sí la desarrollan, como lo he hecho con muchas mujeres en la segunda primavera, si empiezan a despertar, de pronto se dan cuenta que hay unos cambios dramáticos que no se dieron cuenta cómo ocurrieron. Entonces, dame tu concepto, para ti, ¿qué significa yo? ¿Qué es el yo? El yo para mí es la relación conmigo misma. Bien, sí. El, Me gustó, me gustó esa forma. Mira, tú haces unas respuestas geniales. Muchas gracias además, porque además esto no está, como se dice, prefabricado, ni más que ni te veo, porque solo veo la pantalla negra, que ustedes obviamente nos ven a los dos, pero yo veo la pantalla y a veces pasa esto en Instagram, a veces no, y bueno, pasa, ya está. No vamos a determinar que eso nos haga sentir mal o bien, porque yo soy el que determino, y esto es tal vez, ya les decía, el eje esencial de la vida que yo siento es que yo experimento mi simulación en mi cuerpo como realidad. Segunda condición, que es igual de importante y de valioso, es que yo todo lo que experimento lo produzco yo. O sea, nadie me hace poner de mal genio, nadie me hace poner triste, nadie me hace sentir felicidad. Yo experimento felicidad frente a esa persona, frente a esa condición, frente a esa realidad. Yo la experimento, yo la produzco, yo la genero a través del concepto que tenga. Si Colombia, en los que somos colombianos, el viernes le gana a Perú, ese concepto va a ser favorable y lo podemos disfrutar y los goles se cantan y bueno, lo que sea. Y a los peruanos probablemente el concepto es desfavorable y lo vivan así, o viceversa. Y ese concepto es simplemente una condición que yo generé, una categoría que yo le di. Por eso meterse a trabajar y desarrollar los conceptos es fundamental. Yo soy mi propio concepto. Entonces ahí te iba a decir, el yo es un concepto que tienes de ti mismo. Esa es la definición que la neurociencia le da. O sea, tú estás cosificándote permanentemente. Cuando tú estabas en el vientre materno, cuando tú estabas siendo parte de tu mamá, querida Karen, tú no tenías un concepto tuyo. Tú eras parte de algo maravilloso. Hay un cuento muy bonito que dice que vean dos gemelos y uno le dice al otro, ¿tú crees la vida después del parto? Dice, no, no debe existir. Además, ¿cómo va uno a comer? ¿Cómo uno a alimentarse? El cordón umbilical es muy corto. Eso se desaparece uno. Además, nadie ha vuelto para contarlo. Entonces, eso no existe. Y el otro le decía, sí, yo sí creo que hay una vida, que hay luz y que hay otras cosas que va a conocer. Y hay una madre, ¿dónde está? No la veo, no la veo. En cambio dice, no, es que es todo, nos incluye a todos. Y la voy a conocer cuando la vuelva a ver. Es muy bonito ese concepto de cómo lo explicaban en este cuento. Pero entonces, nosotros tenemos un concepto del yo que empieza a construirse, y esto es muy interesante, desde que empezamos el desarrollo de interacción con los demás. Entonces yo me convierto en colombiano, me convierto de una familia Rojas Posada,
con unos padres en una localidad del Tolima y voy descubriendo que soy eso y me voy identificando con eso. Entonces, todo el tiempo ese yo termina siendo el concepto que tengo de mí mismo. Y ese concepto puede ser muy desagradable. Yo no sirvo para nada. O puede ser muy lo que sea. Soy lo más importante del mundo. Ese concepto hace que yo experimente eso. Y lo que es interesante es que ese concepto es el que nos hace la mayor cantidad de alteraciones emocionales. Yo, cuando le coloco mi percepción a todo, dice Ceci, que además dice que se asombró cuando salió de Colombia. Entonces, cuando uno es capaz de darse cuenta que el yo, que es el que padece todas las cosas que hablan de mí mal, que alguien me trata mal, le trata al yo, que cuando alguien le habla, ese yo se ofende, porque es mi concepto de identidad. Se hablaron mal de mí, y se hablaron mal de los colombianos, hablaron mal de mí, hablaron mal de los medios. Y si alguien me critica en las redes, me critica a mí. No, está criticando a la imagen. Nosotros solamente tenemos una imagen de nosotros mismos que es un concepto. Allá iba. ¿Por qué nos altera mi concepto si lo cree? Nos alteramos nosotros de lo que estamos validando como realidad. Recuerden que validamos la simulación como realidad. Entonces veamos esto tan sencillo y tan poderoso a la vez. Tengo un concepto mío. Si yo empiezo a cambiar, pero no a cambiar de poner un concepto mejor o peor, eso es una opción, pero es una opción transitoria, porque apenas pase algo, por ejemplo, yo pienso que yo sí soy bueno para el golf y me convenzo y me meto en inteligencia y le digo al no sé qué y repito 1.000 millones de veces que soy bueno para el golf y me paro y le voy a pegar a la pelota y sale un tiro malísimo. Pierdo mi concepto. Entonces no funciona desde ese lugar. Por supuesto puede servir si le pego bien a la pelota, pero probablemente tengo esa posibilidad de que no funcione. Yo es lo que creo que soy. Sí, es el concepto que tengo de mí mismo. Hola Alejandra Monroy y Luisa Fernanda. Es el concepto que tengo de mí mismo, de mí misma. Entonces, aquí el proceso, cómo se aprende, cómo se desarrolla y cómo se transforma, porque eso es lo que se puede hacer, es ir descodificando todas las condiciones que tiene que ver con el yo. Y eso tiene 5 capítulos que son bastante practicables. Uno, por ejemplo, que es muy importante, te lo voy a enseñar 2 nomás, porque esto lleva su tiempo y hay que hacer ejercicios para cada uno. Y uno entonces, cada vez que se desidentifique de ese yo, tome una pequeña distancia. Sadhguru dice, lo único que tiene que hacer uno es desidentificarse de qué es el cuerpo y de qué es la mente, sabiendo que usa la mente y usa el cuerpo. Uno dice, yo tengo un carro, el carro es mío, pero no soy yo. Yo tengo un móvil, un celular, una tablet, es mía, pero no soy yo. Lo que pasa es que con el cuerpo pensamos que somos el cuerpo y que somos la mente, en lugar de que usamos el cuerpo y usamos la mente, como usamos las emociones. Y no somos las emociones, las usamos. Y ir haciendo este ejercicio nos va a ir permitiendo usar la emoción más adecuada para cada momento. Hay un yo poderoso que sería ese yo superior, que es el yo divino. Hay un yo que es una creación mental. Ese yo es una construcción de la socialización que hizo ese bebé frente a toda la respuesta del entorno. Se volvió entonces de ciertas características, estudió en cierto colegio, generó ciertos vínculos afectivos y todo eso es una construcción social. Habrá un yo esencial. También hay que decir que esa palabra yo la podemos usar en un yo existencial, en un yo simplemente social. Entonces depende del yo que estemos hablando. Pero nos referíamos al yo que tú definiste, como la idea que crees que quién eres tú, el concepto que tienes sobre ti misma. O sea que ese es el concepto que estamos validando. Y sigamos un poquitico avanzando. Entonces yo puedo decodificar mi yo. Yo voy lo que creo de mí, porque me imagino que ese cero es creo. A ver quién habla de Aurobindo aquí. Jung nos habla de estructura, el ego, ya que entendemos que es una herramienta del espíritu a divinizar, como recuerda Aurobindo. Sí, nosotros podemos divinizar el yo y para eso tenemos que precisamente decodificarlo, dice Lisa Feldman, lo decía el Buda de otra manera. O sea, quitarnos esa idea persistente de un yo que domina y utilizarlo. Y hay estrategias, digo que son 5 y vamos a decir solo 2. Una la he nombrado, que es asombrarse en todo momento, vivir a través del asombro. La manera más simple de evitar la predicción del cerebro es el asombro.
creo que el yo es un lugar que habito, ¿sí? Es un lugar en el espacio determinado por un tiempo. En la medida que estamos en un tiempo presente y nos salimos de los límites de la experiencia que creemos que somos, se libera esa cosificación del yo. Ya eso está experimentado por muchas personas. Hay diferencia entre el yo y el ego. Bueno, sí, por supuesto, pero no quiero complicarlo. Mira, ya lo estamos empezando a irnos por muchos lados distintos cuando hablamos del ego, y si vemos entonces la teoría psicoanalítica, pues tiene unas características distintas. Si hablamos del yo desde la espiritualidad, entonces cada uno lo determina. Lo que estaba tratando de poner era que hay un concepto sobre sí mismo. Si quieres, quitamos el yo y el ego para no entrar en simplemente diversidades de conceptos, porque son solo conceptos. Lo que quiero decir es que lo que tú dices y lo que yo digo son conceptos, no son realidades, son conceptos. Y a ti te pueden dar una sensación y a mí me pueden dar otra. Y si yo creo que mis conceptos son reales y lo que tú dices es incorrecto, o que mis conceptos no son adecuados y entonces siento que están mal, empiezo a generar precisamente un malestar. Pero como son conceptos y yo le doy el valor al concepto, es simplemente eso, una hipótesis. Y no lo vivo como una realidad y no me identifico con él, simplemente no voy a experimentar ni el malestar ni el supuesto bienestar. A mí me encanta asombrarme con mi hijo cuando la IA se equivoca al predecir el clima. Bien, la IA simplemente está utilizando el conocimiento que se le ha depositado. Aún no tiene la capacidad de hacer todavía pues, un discernimiento complejo, aunque haga unas elucubraciones interesantes y que hace unos resúmenes maravillosos, y sobre todo tener esa condición que aún tenemos los humanos. Cuando aparecieron los fármacos, la gente dijo, todo el mundo con fármacos va a ser feliz. Nos dimos cuenta que no. Y cuando la IA aparece, todo el mundo va a tener, no. Simplemente son herramientas que vamos a poder usar o no usar, como los conceptos, son herramientas. Cuando yo entiendo que todo lo que yo tengo es una herramienta, le doy uso. Si tengo un destornillador, lo puedo usar para un tornillo, pero si lo uso para sacarme los mocos, me saco sangre. Entonces es saber usarlo. Sé que suena muy complejo esto, porque además nos hemos ido, yo siempre voy contestándoles a ustedes, porque me gusta estar interactuando. A eso es que se hace esta charla, que Karen nos acompañe, nos hace preguntas válidas y me contesta ciertas cosas que nos enfocan. Sin embargo, la simpleza es esta: vivir en el asombro, estar dispuesto a asombrarse como lo hace un niño todo el tiempo. La otra cosa, que es otro de los 5 manifestaciones para que el yo no sea dominante, es que yo pueda experimentar en mi cuerpo las sensaciones y emociones sin darle predicciones. El ejemplo más fácil es en un avión. ¿A ti te gustan los aviones, Karen? Sí, me gusta la sensación de cuando aterriza. ¿Y cuando se mueve no te molesta? No, realmente no me disgustan los aviones. Bien, eso, fíjate, tú tienes un concepto de los aviones favorables y tienes un concepto de que son seguros, ¿cierto? Y que son agradables. Entonces, Sí, cuando el avión se mueve, tú sientes que es algo que puede pasar, como cuando se mueve un carro, ¿cierto? sí, La gente que tiene un concepto de inseguridad del avión, porque se cae, y tiene un concepto de que ese movimiento es que se pueda caer, predice que el avión se va a caer apenas el avión se mueve. Y esa predicción, que es involuntaria, es consciente porque se da cuenta de esa predicción, se da cuenta de lo que siente la simulación. Empieza a experimentar como si se fuera a caer y empieza a experimentar miedo, angustia, desesperación, todo lo que le da a una persona cuando tiene miedo. Entonces, esta persona que le tiene pánico a volar, tiene ya una, muy importante decirlo, tiene una predicción cuando se monta un avión de esto, de que algo no es agradable, que no es un lugar seguro, porque cuando tenemos temor es porque está amenazado nuestro yo. Ese yo, porque puede ser, por ejemplo, uno dice, no, yo tengo miedo a matarme, ese es el yo que se va a morir. También tengo miedo que hablen mal de mí, ese es el yo social que lo van a agredir. Es que tengo miedo que pierda Colombia, ese es el yo que está identificado con el equipo de fútbol. Que van a patear un penalti, lo siento propio. Van a hablar mal de los médicos, de los colombianos, de los no sé qué. Es todo el tiempo de esa manera. Doctor, buenas noches. Por favor, ¿se puede ver en diferido tan importante charla? Si esto queda aquí en Cibo Esencias, no me ves a mí. Allá arriba, Cibo Esencias.
Ahí queda grabado y también queda grabado para que lo puedas ver en un canal que yo tengo de YouTube, que es Santiago Rojas Posada. Bueno, acá Pero he tenemos observado, una pregunta. Dice, adelante, cuando me adelante. cuando me fijo en la emoción, la percibo más fuerte y no se va. Me pongo nerviosa y me enfoco en sentirla para quitarle el poder, pero se hace más fuerte. ¿Qué debo hacer? Básicamente se hace más fuerte porque no la quieres sentir. Si la quisieras sentir, en el sentido de no hacer nada con ella, ella tendría un tiempo de sobrevida que no pasa de 2 minutos. Cuando nosotros no queremos sentir, hacemos cosas para no sentirlas. Pero cuando las queremos sentir, podemos usarlas. Vamos a poner un ejemplo. Tengo rabia. No quiero estar bravo. Es que no quiero, pero me da rabia que yo esté bravo. Ahora, estoy bravo. Bien, voy a sentir lo que siento. Y no lo voy a definir con una palabra. Estoy bravo por, y menos le voy a poner, y esto es muy importante, lo más importante de todo, no le voy a poner ni pasado ni futuro. O sea, ¿qué quiero decir? Esta rabia es por lo que Karen me hizo. Y yo con esta rabia voy a hacer esto. Le voy a decir que es que no sé qué. Cuando yo hago esas dos cosas, le doy vida, porque le doy un pasado, o sea, le cargo una energía de causa y le doy un futuro. Entonces la meto dentro de mi proyecto de vida y le genero un presupuesto energético para eso. Por eso es muchísimo más sencillo. Siento lo que estoy sintiendo, hoy voy y lo siento. Y me quedo sintiéndolo en el cuerpo. Si el avión se estuviera moviendo, para seguir con el ejemplo, pero es igual, y el avión se mueve, y yo me quedo sintiendo que el avión se mueve, y me quedo solo sintiendo que el avión se mueve, y me dedico a sentirlo. La predicción de angustia de que el avión se va a caer, la hipótesis, claro, pero yo es que yo no quiero sentir. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Que no quiero sentir lo que estoy sintiendo. No quiero sentir la rabia, no quiero sentir la culpa, no quiero sentir la ansiedad, no quiero sentir el pánico. Yo he tenido crisis de pánico, las conozco. He tenido crisis de ansiedad, las conozco. Y la forma no es la única. Esto sería soberbia. La forma que puede funcionar, insisto, puede haber otras, mejores, seguro. Yo conozco esta. Es permitirse sentirlo. Y sentirlo sin generar, esta crisis de pánico me dio porque tal persona me dijo esto. Y esta crisis de pánico, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo me voy a morir, así me voy a morir, me voy a morir. No, me quedo sintiendo lo que estoy sintiendo. Luego puedo tener herramientas muy poderosas, la postura corporal y la forma en que respiro. Ya son herramientas cuando me la permito sentir. Pero cuando yo respiro y cambio la postura para no sentirla, entra en conflicto y no puedo hacer conceptos más adecuados para transformarlo. En cambio, cuando la siento y me permito sentirla y me permito, después de sentirla, empezar a respirar lo que estoy sintiendo y cambiar mi postura, observarla y luego ponerla, sin dejar de sentirla, ahí aparece la magia. Y ahí me gané una gestión de la emoción. Y funciona muy bonito y muy práctico. Es que cuando uno se pone bravo, quiere drenar. Que si estoy callada, siento que callar mucho rato me hace daño. Fíjate que esa sensación es un concepto. Sientes que si callas te va a hacer daño. Entonces ya estás generando. ¿Qué tal que tú calles, sientas la rabia y la puedas usar sin que sea de una manera destructiva? Eso funciona de una manera súper sencilla. Yo por eso le quiero enseñar esto, que es un estudio de muchos años, de muchos autores, para una práctica que no se resuelve en una hora, ni en un día, sino en un proceder que va generando redes neuronales para que estructuremos de manera diferente las cosas que nos ocurren. Entonces, supongamos que nos da cualquier sensación, no importa. En este momento me dio asco por algo que me acordé. Uy, ese siento asco. No es que no me gusta sentir asco porque es que yo quisiera que todo fuera bellísimo, todo fuera perfecto, no. No, lo sentí. Porque además tengo el concepto, por ejemplo, lo voy a explicar. Yo como médico soy poco asquiento. Todos los médicos somos poco asquientos en general porque aprendemos que eso es normal. Que uno se unta de cosas que la otra persona no le gustaría, el paciente le chorrea a uno de cosas, le vomitan encima, le cae materia fecal, de todo lo que quieras en la vida,
me ha pasado. Yo recuerdo incluso cuando estudié cuidados paliativos en el 95 en España, que el profesor me dijo que si yo era asquiento, que si yo era, digamos, tenía esa condición. Yo le dije, no, profe, para nada. ¿Seguro? No, 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 para nada. ¿Seguro? Cuando ya me preguntó por tercera vez, yo dije, oye, esto que me va a mostrar este personaje va a ser, ahí sí, palabras mayores, porque para que uno le pregunten 3 veces cuando ya le ha contestado 2 que no. Y me llevó a ver un paciente. Era un paciente muy crítico, no les voy a contar el estado, porque era un estado muy dramático. Señor muriéndose de un cáncer pulmonar, con una tuberculosis, con el tórax abierto, de un olor que ustedes podrán imaginarse y no llegarán a lo que olía. Y me dijo, porque si usted no es asquiento, quiero que lo acompañe hasta que él muera, porque el señor iba a morir. Entonces yo me dediqué a limpiarle, a hacerles curaciones y todo, hasta que el señor murió. Y era una cosa muy impactante, pero no me daba asco. Y mi concepto no era de asco. Y no vivía asco, no tenía repulsión por él, ni haría mala cara. No, no, para nada. Evidentemente sentía compasión por una persona que estaba totalmente destruida por una enfermedad. Y ese concepto de compasión llevaba a que, aunque no fuera agradable, ni el olor, ni las imágenes, ni las secreciones, ni el ambiente, ni la situación familiar fuera para nada agradable, el concepto de poder llegar a ser útil, aliviar el sufrimiento, dominaba todos los conceptos otros menores que podríamos sentir. Entonces, por eso uno puede crear un concepto y ese concepto puede llegar a ser tan poderoso que transforma todo. Eso le pasa a una madre. Una madre puede ser asquienta, pero tiene un concepto de que vale la pena cuidar a su hijo. Mi querido David, qué rico que estés por aquí. Cuando uno puede crear un concepto, Carmen, por ahí que también te vi, gracias. Cuando uno es capaz de generar un concepto consciente de la acción que va a hacer, ese concepto incluye todas las demás sensaciones y percepciones y modula la simulación por la predicción, en castellano, siento emociones distintas. Entonces, cualquier persona lo puede hacer, esto es lo que hay que aprender. Esto no es de alguien superdotado, esto lo enseñan las escuelas budistas, se lo enseñan a todo el mundo. Si yo soy consciente de que voy a crear un concepto de la experiencia que voy a tener y que ese concepto va a determinar la manera en que lo voy a vivir, entonces yo voy a empezar a crear conceptos adecuados y así funciona de una manera mucho mejor. Ahorita desde Las Vegas, muchas gracias. Además, todos estamos en la misma historia, todos estamos en el mismo colegio de la experiencia humana. Entonces, mi invitación, hola Ana Sofía, Yayi, ¿cómo estás? Veámoslo desde este sentido. Si yo quiero gestionar mis emociones, he de sentirlas, pero no he de nombrarlas. ¿Cuál es el error? ¿Cómo no ponerse rojo? Oye, esto se puede. Se puede poner rojo, pero no sonrojarse. La sonrojada tiene que ver el tema de la vergüenza. Esto es bien bonito, de cada emoción hay que contar una historia, pero ahorita dejémoslo por ahí, porque no es un problema, digamos, ponerse rojo. Pero lo que sí te quiero decir es que no quererse poner rojo hace que sea más fácil que te pongas rojo. Porque la vergüenza viene con algo que tú no quieres que pase. Entonces, como tú no quieres que pase, se genera la vergüenza. Es como la ansiedad, esto es bien bonito. La ansiedad es una condición que nosotros hacemos cuando, y esto es muy importante de entender, cuando algo a lo que estamos enfrentados lo consideramos importante. Por ejemplo, yo considero que es importante hacer este live. Entonces me da ansiedad, porque la ansiedad nos la da la biología y hay que entender, y esta es tal vez la primera parte de toda la charla que yo les daría ese día si lo ven el 21, cuando lo quieran hacer o lo quieran aprender más, y es que toda emoción es una herramienta que necesitamos usar en algún momento. La vergüenza tiene un propósito, el miedo tiene un propósito, la culpa tiene un propósito, la ansiedad tiene un propósito. Cuando yo tengo el concepto que la ansiedad es mala, no la quiero sentir. Cuando tengo el concepto de que ponerme rojo es malo, no lo quiero tener. Cuando tengo el concepto de que la rabia es mala, no me quiero poner bravo. Entonces, cada vez que me pase eso, me siento mal. Cuando tengo el concepto de que eso tiene un propósito y yo voy a utilizarlo conscientemente, entonces puedo decidir usarlo o no usarlo de una manera. Entonces voy a cambiar esos conceptos y esas respuestas, eso no ocurre una vez, tienen que pasar varios días de hacerlo,
para que las redes neuronales ahorita utilicen esa carretera y no la otra carretera. ¿Cómo no tener miedo a las tempestades? Es que aquí ya partimos del hecho fundamental que no tener algo que es natural tener no funciona. Es como no pensar, si tu cerebro siempre va a pensar. Más bien, cómo sentir miedo y no sufrirlo, si quieres decirlo de esa manera, frente a una tormenta. Aquí no es en negativo, porque nosotros cuando trabajamos algo en negativo no lo queremos y lo que no lo queremos lo rechazamos. Y cuando lo rechazamos, liberamos cortisol y lo que más detesto no se apesta, dirían los campesinos. No pienses en este momento en un corazón azul, no pienses en un corazón azul, no pienses en un corazón azul. En eso vas a pensar. Entonces lo que hay que hacer es ponerse en el lugar. Voy a experimentar el miedo cuando esté la tormenta y voy a quedarme con el miedo sintiéndolo y le voy a quitar de dónde viene hacia dónde va. Ahora, este es un miedo psicológico, ¿eh? Los miedos biológicos hay que usarlos de una vez. Me explico. Se cae este edificio, a mí me va a dar miedo en ese instante. Y en este instante el miedo me va a hacer ver mejor si me meto debajo de la mesa, ver mejor para poder salir corriendo y sobrevivir, porque el miedo tiene una... Acuérdate que el miedo lo que hace es permitir usar todos tus recursos para poder proteger tu identidad. Tu identidad con el equipo de fútbol, me van a meter gol. Tu identidad con tu grupo religioso, hablaron mal de nosotros, con tu grupo político, hablaron mal de mi presidente. Le da miedo que le vaya a pasar algo a él, a lo que sea. Eso es porque tú te identificas con esto. Entonces el miedo tiene la posibilidad de defender tu identidad. Cuando hay una afrenta directa biológica, y el miedo es biológico, es maravilloso, pero estamos hablando del miedo psicológico, que es totalmente distinto. Ese es el miedo, nos habla de una hipótesis de futuro basado en una memoria de dolor del pasado. Ese miedo es muy distinto, porque ese miedo nos está generando un pasado de la memoria y de una causa, de la tormenta, y un futuro de todo lo que puede pasar. En cambio, viene la tormenta y yo empiezo a sentir el miedo. No quiero sentir miedo, sufrí. Voy a sentirlo. ¿Qué siento? Y me pongo a mirar. Uy, los músculos están tensos. Y lo empiezo a sentir y cada vez hablo menos y siento más. Cada vez lo siento más. Sí, aquí lo siento. Y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, lo sigo sintiendo, lo sigo sintiendo. Y le voy quitando las tormentas y lo que puede pasar. Porque me quedo concentrado en el miedo. No es que quite las tormentas y quite lo que... No, simplemente me quedo en el miedo y eso se va, se va, se va. Y después de 40 segundos se empieza a modificarse, después de 1 minuto 40 se va deshaciendo. Y luego vuelve el miedo, porque va a volver las primeras veces. Y vuelvo y hago lo mismo. Y vuelvo y lo hago. Y llega un momento en que viene la tormenta. Y tú dices, ve, ¿qué pasó? Así funciona. Aquí nos hicieron una pregunta sobre cómo ayudar a un niño a gestionar la rabia. Mira, hay un autor que se llama Daniel Goleman. Él tiene unos libros que se llaman Inteligencia Emocional, que es básicamente también uno de los autores que yo más sigo para todos estos temas. Y también un libro que se llama Emociones Destructivas. Entonces, lo que hay que él enseña a los niños, han tenido grupos de trabajo muy grandes, te lo remito para contestarte mejor la pregunta a través de quien la formula, la técnica, y es que el niño pueda sentir la rabia y permitírsela sentir y decir, cuando la estés sintiendo, la estás sintiendo, ¿qué puedes hacer con esto? ¿Qué podrías hacer de manera diferente a lo que acabas de hacer? Empezar a que él se dé cuenta que eso es una fuerza muy grande que le puede dar una acción específica, pero que hay una forma muy distinta. O yo uso las emociones o las emociones me usan. Significa que yo perdí la capacidad de usar algo que es maravilloso, que es mi capacidad de experimentar una fuerza de vida. Lo primero y lo más importante es no decirle no te pongas bravo, no seas bravo, ponerse bravo es malo. Cuando tú no, más bien te pusiste bravo, pasó todo esto. Entonces, mira, vamos a hablar sobre lo que te pasó. ¿Qué sentías cuando te pusiste así? ¿De qué tenías ganas? ¿Cómo crees que podemos usarlo de una manera distinta? Y hay una forma, por ejemplo, que a mí me gusta mucho en los niños, te los voy a enseñar de una vez. Eso tiene muchos nombres, no importa cómo sea, y eso es la respiración. Cuando uno está salido, y vamos a jugar la montaña rusa en los niños. Si es un adulto, no tienes que decirle el nombre. Entonces, inspiras en este dedo,
y exhalas cuando el dedo baja. Esta es una inspiración más larga, este dedo es más largo. Siempre que llegues a la punta y a la base, paras un momento. Solo dedícate a hacer eso 3 veces y veamos qué pasa. Ahí tú puedes, sentiste la rabia y puedes usarla de una manera distinta. Ese es un ejercicio bonito para los niños. Aquí alguien habla de una pesadilla, ¿me la puedes leer? Sí, Es que me queda todo enfrente. dice, No lo... buenas noches, tengo 41 años y recuerdo una pesadilla que tuve de niño. No siento miedo, pero no entiendo por qué la sigo viendo tal cual, tal cual. Bien, yo creo que nosotros podemos ver cualquier cosa tal cual como es y darnos cuenta que nosotros le ponemos esa sal de la vida de Whittaker que les decía el autor que hablaba sobre las emociones en mi libro de medicina. Cuando estudié medicina nos enseñaban psicología. Y entonces técnicamente era eso, como yo le pongo esa emoción. Entonces, mira qué emoción le vas a poner. Fíjate que cuando yo vi una película, que yo estoy seguro que si Karen la ve le da risa, que se llamaba El Exorcista, yo estaba chiquitito, y eso le daba a uno miedo ver esa película. Cuando la vieron mis hijos, pues es una película que tiene unos colores totalmente, en esa época yo la veía a buen color, pero obviamente hoy con 8K y con todas estas cosas, pues el color, eso es totalmente distinto. Y no solo eso, sino que los efectos de la volteada de la cabeza y todo, y los movimientos, se ve que es totalmente falso. Hoy en día los efectos son tan verídicos que yo, en esa época a mí me parecía que esas cosas eran mucho más reales. Y le da risa, así como el monstruo de hace muchos años, hoy Monster Inc. nos da risa. Y E.T. podría ser un monstruo de los años 20, pero después se volvió una manifestación aparente de Jesús, que viene del otro lado, que 12 niños lo cogen, y que resucita, que se va, y todo eso es el símbolo de Jesús, como E.T., y todo el mundo lo vio bello. Entonces, con un dedito mágico, por eso sacó el dedo. Entonces, mira esta pesadilla y observa qué puedes, y eso es lo que nosotros hacemos, pixelarla, que es otra forma de ver las emociones. Mira una imagen que te desagrade en la mente y pixélala. O sea, mírala completamente, pixélala. O sea, coges como cuando uno coge cualquier imagen de fotografía y la pixela, y se da cuenta que son simplemente puntitos, 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 puntitos. Hay mucho arte que lo demuestra. Y la pixela es tan grande que se vuelven miles de puntitos. Y luego la vuelves a pixelar chiquitita y construyes otra figura. Haz eso. ¿Cómo controlar la ansiedad por una ruptura emocional? Yo no quiero que controlen la ansiedad. La ansiedad no está hecha para ser controlada. Las emociones no están hechas para ser controladas. Las emociones están hechas para ser gestionadas, para ser sentidas y usadas. Siente la emoción y date cuenta que es una fuerza que te lleva a hacer cosas y ve dirigiendo lo que quieres hacer. Entonces quiero romper. Bien, ¿qué podría romper sin que destruyera? Es que quiero moverme, voy a ponerme a bailar y pongo una música donde baile lo que siento. Quiero hacer cosas, pero no sé qué es, voy a ponerme a pintar. Entonces voy a usar la emoción. En ese caso, si estoy en un ataque de ansiedad, la siento, me permito sentir. Si la quieres controlar, te va a dar ansiedad por querer no tener ansiedad, porque la ansiedad es para algo importante y es importante para ti controlar. Y ahí te quedamos toda la vida. La gente quiere controlar la mente, tampoco hay que controlar la mente. La mente hay que liberarla. Una liberación de la mente es el asombro. Cuando yo me asombro, mi mente se libera, cualquier ser humano. No crean que esto es algo particular. Los niños se asombran todo el día. Nosotros se nos olvida asombrarnos. Acá nos preguntan si el ejercicio ayuda a que la intensidad de la emoción baje, el que ahorita practicaste de la mano. Ayuda, ayuda a que la emoción deje de controlarnos porque la emoción sí nos controla, porque yo le estoy usando en una acción consciente. Yo no estoy controlando la emoción y estoy, eso sí, evitando que ella me controle. Y lo que sí estoy haciendo es gestionando mi acción consciente, mi esfuerzo consciente en una atención y una dirección. Estoy yéndolo rápido, pero no es a esta velocidad, ¿no? Pero lo expliqué hace un momento. Bueno, acá también nos hacen una pregunta. Tengo mucha inseguridad de irme de donde estoy, no he florecido, ir a lo desconocido y no tener nada seguro. Me da ansiedad y miedo. Miedo, sí.
No Yo creo sé. que cuando uno tiene miedo a lo desconocido, la respuesta más simple, hazlo con miedo. O sea, un, un torero torea con miedo, pero usa el miedo. Un cobarde se incapacita por el miedo y lo rechaza. Es que cuando sientas miedo, hazlo con miedo. Es que esa es la clave. No es no querer tener miedo, porque la gente no quiere tener algo que le puede servir. Como no lo quiere tener, lo sufre. No quiero ponerme bravo, no quiero que tal cosa. Y eso es uno de los conceptos más, cuando tú cambies el concepto de que el miedo es malo, empezarás a poderlo usar. Por eso hay que primero cambiar los conceptos, cambiar todos los conceptos que tenemos de las emociones, que las emociones son malas, no. Las emociones son útiles cuando las usas, son inútiles cuando no las usas y son tóxicas cuando te están usando sin que las necesiten y les puedas dar uso. Eso es todo. Las emociones no son malas ni buenas, no hay emoción mala. Estar bravo, puedes usarla de una manera que no sea adecuada, eso sí, y puedes sufrirla. Entonces en ese momento te hace daño a tu cuerpo, pero la emoción no es mala. Ese es el error. Es como, vamos a poner el ejemplo de la lluvia. En enero queríamos en Colombia, en Bogotá y en esta zona que lloviera, porque había incendios. La lluvia era buena en ese momento para el concepto. Luego en abril llovía mucho y la gente ya pensaba que la lluvia era mala. No, ni era buena ni era mala, era necesaria. Ese es el concepto más importante de la naturaleza. Entonces es necesaria. El sol es necesario, no es ni bueno ni malo. Respirar es necesario, no es ni bueno ni malo. Como es necesario, necesito saber cómo hacerlo. Necesito saber cómo me pongo al sol. Necesito saber cómo comer. Comer es necesario, dormir es necesario. No es ni bueno ni malo. Cuando lo necesario lo haces adecuado, es saludable. Saludable sí es. Pero bueno o malo es un concepto que hace que yo divida todas las cosas y las ponga en me gusta, no me gusta y empiece todo el caos emocional. En cambio es necesario dormir, es necesario comer, es necesario moverme, es necesario el sol. Hay muchas cosas necesarias en la vida, necesito respirar. Entonces, si aprendo algo que es necesario, lo que no es necesario no tengo que aprender. Me gustaría. Eso es un ejercicio que les voy a poner a hacer, que dura 42 días. Y es un ejercicio súper poderoso que lo hicieron muchos ejecutivos en Estados Unidos y les cambió gran parte del estrés, porque pudieron lograr diferenciar para su cerebro y para su experiencia lo que era necesario, lo que les gustaría y lo que fuera útil. Bueno, acá nos comparten también, bueno, nos preguntan que cuando hay una discusión entre padres e hijos o parejas, ¿cómo calmar a las otras personas que están ofuscadas? Yo creo que si a uno se le viene un toro bravo, uno no lo puede calmar. Es no enfrentarte. Yo creo que uno podría incluso hacer cosas que pueden ser un poco antipáticas, pero me voy y vuelvo dentro de un rato. Eso sería lo que uno haría al toro. No, me voy a salir al burladero porque no me voy a enfrentar. O sea, calmar. Más bien, precisamente, hay una cosa que es muy interesante y es tener ese círculo claro entre lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Lo que yo no puedo controlar, no le puedo dar esa necesidad de controlarla porque sufro. Tú quieres calmar a los demás que están bravos. Entonces, si tú te calmas y tomas una actitud absolutamente serena y los otros pierden el control, hay formas de decirlo cuando alguien te ofende. Por ejemplo, quiero entender qué me querías decir con esto que acabas de decir. Quiero saber si tú te sientes bien diciéndome eso. Quiero saber cuál es el propósito de hacerlo de esa manera. Y la persona está ofuscada. Eso dirán, se va a poner más bravo. Pero quiero saber cómo te sientes cuando lo haces. Eso hace que la persona entre sí porque se ha salido de sí. Y pueda decirte lo peor, pero también va a asombrarse, a sorprenderse y a darse cuenta. La idea es que tú no pierdas tu bienestar, que tú no pierdas ese bienestar y para eso hay que aprender a estar bien, aunque pasen cosas que no nos gusten, porque muchas cosas no nos gustan. Pero si tengo el concepto de que no es problema, hay un concepto súper bonito hoy en el mundo moderno de transformación, que es aprender a validar el bienestar que da la incomodidad. Por eso se hace ejercicio. Si no, la gente no haría ejercicio, porque es incómodo. Hacer, levantar pesas es incómodo. Trotar es incómodo. Pero como se deja de considerar que es incómodo y se experimenta como el propósito, hay otra frase que se dice,
Cuando la motivación es suficiente, la pulsión cede. Eso le pasa a una madre que deja de fumar cuando está embarazada. La motivación es suficiente, la pulsión cede y entonces la motivación es ser madre. Bueno, aquí para terminar tenemos una pregunta. Dice, creemos que las emociones nos generan efectos negativos como la pérdida de apetito, insomnio, y el estado del ánimo. No, las emociones no generan eso. A ver, nosotros generamos un estado que se experimenta con una emoción. La emoción es la que hace que yo sienta lo que estoy condicionando desde mi concepto. Y la emoción se va uniendo a los pensamientos, que son las que lo producen por los conceptos, y van generando gradualmente lo que se llaman sentimientos, y los sentimientos dan un estado de ánimo y hacen que yo perdurablemente sienta ese tipo de condición. Entonces es una acumulación de emociones la que nos lleva a eso, pero las emociones nos hacen sentir y no tienes que cambiar. Obviamente tú dices, yo no como porque estoy triste, y esa es y estoy triste porque no puedo comer, y se vuelve un círculo vicioso donde tenemos que poder permitir sentirnos tristes y no preocuparnos por no comer, por ejemplo. A mí me parece muy bonito cuando uno está en un estado de profunda tristeza no llenarse de afuera, porque a mí me gusta, por ejemplo, en la tristeza no comer. ¿Por qué? Porque lo que hace la tristeza es que yo siento un vacío, y es un vacío interior, que cuando alguien se fue, murió, me abandonó, peleó, lo que fuera, esa sensación de vacío no lo puede llenar alguien afuera que me lo estaba llenando, cubriendo un vacío mío, porque era un vacío mío que alguien me cubría. Entonces, cuando se va esa persona, no lo quiero llenar, y la tristeza nos quita el hambre, pero uno lo quiere llenar por ansiedad y pelea con su propia tristeza. No, voy a sentir la tristeza y voy a llenar ese vacío que está siendo muy intenso en mi interior, desde mi interior. Voy a encontrarle un sentido interno para llenarlo en lugar de llenarlo de algo externo como comida, licor o cualquier cosa. Así funciona. Entonces, para terminar de decir, las emociones son impulsos para actuar. Mira cómo son tus conceptos de cada cosa y date cuenta qué emoción se genera. Esto me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto da frío, esto da calor, esto lo que sea. Y esto está bien, está mal, y te das cuenta. Cada vez que te des una emoción, mira qué concepto tienes sobre eso. Uy, es que eso es horrible. No, es que esa gente, uy, yo no quiero. Y así empiezas tú a ir haciendo una transformación. Aprende a asombrarte. Ahí te dejé unos tips muy sencillos. Si quieres aprender más, vamos a tener un taller virtual y presencial el día 21 de septiembre, y vamos a dedicar, a mí me gusta porque es el equinoccio, y vamos ahí a cambiar una gran cantidad de facetas durante 42 días que les voy a mandar unas tareas para hacer. Va a ser presencial y virtual, y la información la tienes aquí en este teléfono o la tienes allá arriba en Ciudad Esencias. Pueden, ya creo que hay muy poquitos cupos presenciales porque el salón ya estaba casi lleno, por lo menos hasta ayer. Ya ustedes sabrán más allá, digo, Karen, si ya se llenó, pero Sí, sí quedan bastante. ya estamos al límite, ya quedan los últimos cupos en modalidad presencial, pero recuerden que lo pueden hacer también de manera virtual. Para más información, a este numerito nos pueden escribir, les brindaremos ahí toda la información. Nos vemos Claro entonces. Muchas que sí, gracias. doctor, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Chao, chao. Gestionen sus emociones, disfrútenlo. La vida es un ratico. Pongan conceptos, definan simplemente la vida como una oportunidad para ser vivida, aún en la profunda tristeza que nos agobie, aún en la desolación, en el vacío, en la incertidumbre, en la calamidad. Estemos dispuestos a aprender. En las peores crisis, el mejor concepto es estar dispuesto a aprender. ¿Qué aprendizaje puedo tener de esto para mi vida? Si llegué aquí, es porque la vida y mis acciones me trajeron aquí. ¿Qué puedo aprender de esto que me está ocurriendo? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao. chao.